Y Salomón tuvo un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Salomón es el que construyó el templo de Dios. ¿Okay? David hizo los planos, pero a David no le fue dada la oportunidad de construir el templo de Dios, sino que fue a Salomón. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia que está aquí, Señor, tan fuerte, tan presente, tan apacible en medio nuestro, Señor. Gracias por tu reino que ha descendido aquí en esta mañana. Y yo te pido, Padre, que tú hables y enseñes tu palabra a través de mi boca, Señor. Que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón y revelada en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, grabada dentro de nosotros. Y que nuestras vidas sean cambiadas en este día. Que salgamos de aquí siendo personas diferentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo el mundo da las posiciones importantes, ¿no? Y si alguien van a contratar en un trabajo, pues el mundo se fija en las habilidades naturales, ¿no? En las cosas que esa persona ha logrado hacer y en la grandeza de la persona para entonces encomendarles tal trabajo, ¿sí? Pero ¿cómo ve Dios? ¿Cómo hace Dios? Dios hace un poco diferente. Porque si se acuerdan, por ejemplo, un líder muy grande, muy importante en la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, es Moisés. Mas, sin embargo, Moisés no podía ni hablar. Iba a ser el líder de la nación, de 2 millones de gentes, pero no podía hablar, era tartamudo, ¿sí? Y Dios lo escogió a él. Y Moisés estuvo dispuesto a ir, ¿sí? Pero Dios lo escogió a él. Entonces Dios no está viendo nuestra habilidad, sino que está viendo más allá de eso, ¿no? Está viendo nuestra disponibilidad. Dile al de al lado, Dios no busca habilidad, Dios busca disponibilidad. Eso es algo que yo tuve que aprender a temprana edad, porque yo no tengo muchas habilidades, ¿sí? Pero Cristo en mí puede hacer muchas cosas. Y lo mismo pasó con Moisés. Moisés no tenía habilidad ni siquiera de comunicarse, ¿no? Hoy vemos que la comunicación es tan importante, ¿no? Un líder que puede comunicarse bien es tan importante, es un buen líder. Mas, sin embargo, Moisés no podía ni comunicarse bien. Mas, sin embargo, Dios lo usó a él. Ahora, tenemos que aprender a vaciarnos de nosotros mismos para que haya más de Dios, ¿sí? A veces estamos tan llenos y tan ensimismados, porque de esa manera es la que operamos en el mundo, ¿sí? Yo y mi educación y mi habilidad y mis fuerzas y así es como nos mide el mundo, pero así no es como Dios nos mide. Dios nos mide ¿cómo? Por Cristo dentro de nosotros. Hemos estado hablando de Cristo en nosotros, ¿para qué? Para vivir a través de nosotros. Y es lo que hizo con los líderes en la Biblia, con lo que hizo con Moisés, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 9. Y vamos a ver la razón por la que David, el rey David, porque están de acuerdo que el rey David fue un gran hombre, pero la razón por la que el rey David no construyó el templo. Primera de Crónicas 22, 7 dice, y dijo David a Salomón, a su hijo, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo a nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea que David estaba planeando el construir el templo de Dios, una tarea muy importante, ¿sí? Un templo fijo, porque antes de eso solamente había habido un tabernáculo, que era la tienda a donde iba todo Israel, pero ahora ya estaban en una ciudad, ya tenían su lugar propio, iban a construir el templo. David hizo los planos y ahora Salomón le tocaba desarrollar la tarea. Pero ¿por qué no David? Si David todavía estaba vivo. Y dijo, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿De qué? De paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz
y reposo sobre él. Ok, y esa palabra paz realmente se traduce como descanso. Ok, se refiere a un descanso. Entonces, Dios le dijo a David, David, tú has derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra. Y un hombre de guerra es un hombre que tiene conflictos en su mente todo el tiempo, en su cabeza está batallando, luchando, siempre con angustia, preocupaciones. Vivió en guerra toda su vida, ¿sí? Pero Salomón dijo, a él sí, ¿por qué? Porque a él le voy a dar paz, le voy a dar descanso de todos sus enemigos, va a estar en descanso, ¿sí? Era una tarea importante, lo que nos dice que si queremos ser templos de Dios, tenemos que aprender a estar en descanso, en paz. Di conmigo descanso, ¿ok? Entonces, Salomón significa paz. Conocemos que Salomón era el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Que a Salomón le fue dada sabiduría, pero su nombre Salomón, que Dios le dio ese nombre, si te fijas, dice en el versículo 9 le dice que su hijo, el nombre de su hijo será Salomón. Dios le dio ese nombre, mas no significa sabiduría. Salomón significa paz, significa descanso, ¿sí? Porque sin paz, sin descanso, no puede haber sabiduría. Piensa un momento. En una mente donde no hay descanso, no puede haber sabiduría. Porque en una mente donde hay guerra, ansiedad, problemas, tribulaciones, preocupaciones, temores, agonía, no puede haber sabiduría. Tiene que haber un descanso, ¿sí? ¿Alguien alguna vez ha tomado una decisión cuando estaban muy estresados y muy agitados y muy ansiosos y preocupados? ¿Sí? La mayoría de las veces que tomamos una decisión cuando estamos en ese estado es una mala decisión. ¿Están de acuerdo? Las mejores decisiones vienen cuando uno está en paz, en descanso, tranquilo. ¿Están ahí? Por eso cuando pones pie en la agencia automotriz, ¿sí? Una de las estrategias que usan los vendedores, algunos, ya no hoy en día muchos, pero es la presión, ¿no? Y empiezan a poner duda y temor. Hoy es la mejor oportunidad, ¿sí? Hoy es cuando debes llevarte este carro. Solamente hoy te puedo dar este precio. Y si lo llevas hoy, entonces te voy a dar un portavasos, ¿no? Un vaso especial o una taza para tu café. Solamente hoy te llevas el llavero conmemorativo. Solamente hoy te puedes... ¿Y qué pasa? Empieza a poner dentro de ti ansiedad, ¿sí? Temor, presión, temor de perderse la mejor oportunidad. Y el resultado de una decisión de esas no es bueno, ¿sí? Más sin embargo, yo me voy a mi casa, y me voy a sentar y voy a descansar, voy a estar en paz y entonces voy a tomar mi decisión. Voy a sacar mi lápiz, voy a sacar mi presupuesto. Tal vez tenga que hacer un presupuesto antes de eso. Entonces voy a tomar una buena decisión, estando en paz. ¿Están ahí? Entonces, donde no hay descanso, no puede haber sabiduría. Por eso el nombre de Salomón es paz, descanso. ¿Están ahí? Ok. David no podía construir esa casa para el Señor, ¿ok? Era un hombre de guerra, lleno de preocupaciones. Ahora, el Señor no puede trabajar en nuestras vidas cuando no estamos en descanso. El Señor no puede trabajar en nuestras vidas cuando estamos en ansiedad, cuando estamos preocupados, cuando estamos guerreando dentro de nosotros, ¿sí? Mas sin embargo, lo que vamos a aprender hoy es que cuando nosotros descansamos, entonces Él se hace cargo de nuestra necesidad. Él no descansa hasta que haya terminado lo que nosotros necesitamos. Y vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 3, para ver esta imagen, para ver esta analogía de lo que nos enseña la palabra.
Porque el lugar de descanso es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser como niños. ¿Sí? ¿Cómo son los niños? ¿Sí? De 7 años para abajo, la mayor de mis hijas tiene 7 años. Y la otra tiene 3 y la otra 5. Pero ¿cómo son los niños en cuanto a sus padres? ¿Cómo le tienen confianza a sus padres, verdad? A su papá, a su mamá. Al papá lo ven como Superman, ¿no? Todo lo puede, cualquier cosa puede hacer. Para el papá no hay nada imposible, ¿no? Ponen toda su confianza en su padre, los niños. Hasta que llegan a cierta edad donde se empiezan a dar cuenta que papá no es de metal, ¿sí? Y que tal vez a papá a veces le duelen algunas cosas, o que papá se enfermó, o que papá no pudo hacer algo que, ¿sí? Pero mientras tanto, en esa edad de niños, para ellos no hay nada que el padre no pueda hacer, ¿no? Y como dicen en la escuela, ¿no? Mi papá es mejor que el tuyo. No, mi papá es mejor que el tuyo. Mi papá le gana a pelear al tuyo. No, al mío le gana a pelear al tuyo. Papá, yo le dije que tú le ganas a pelear a su papá. Hijo, vamos a ver al papá primero. Pero así es la confianza de los niños con sus padres, ¿sí? Ellos descansan en su padre. ¿Alguna vez es difícil, es raro ver a un niño preocupado y ansioso, estresado? ¿Alguna vez han venido un niño de 5 años que está así, preocupado? A menos que hayan roto la vajilla sí, algo muy importante. No, pero a los niños los ves normalmente tranquilos, sin cargas, sin preocupación, ¿no? No les importa su alrededor. Están en descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen nada que preocuparse. ¿Por qué? Porque tienen un papá, ¿sí?, que se hace cargo de ellos. En ese descanso es el que el Señor nos quiere decir a nosotros y enseñar a nosotros a aprender a caminar con Él, ¿sí? Pero ¿cómo puedo yo estar en un descanso así? Ya soy yo un adulto. Sí, pero Él sigue siendo nuestro Padre y nos sigue diciendo en su palabra que tenemos que ser como niños, ¿sí?, con Él. El hecho de que el hecho que seamos adultos no significa que Él ya no es nuestro Padre, o que ya no nos ayuda, o que ya no tiene cuidado de nosotros. No, Él es el Padre celestial. No es ni siquiera un Padre humano, sino es el Padre Dios, el creador del universo. Y te dice que eres su hijo y quiere que te acerques a Él como su hijo, como su hija, ¿sí? Entonces, como niños podemos poner toda nuestra confianza en las manos de nuestro Padre, porque cuando hacemos esto lo engrandecemos a Él. La Biblia nos dice que magnifiquemos al Señor, que engrandezcamos al Señor, como que le ponemos una lupa y se ve mucho más grande, ¿sí? ¿A poco no nuestros hijos nos engrandecen a veces? ¿Sí? Mi papá es el mejor del mundo, ¿no? Como los ejemplos que dábamos, ¿no? ¿Qué nos hacen? Nos engrandecen, hasta más de lo que realmente somos, ¿sí? Mucho más a veces, ¿no? Mi papá puede volar, ¿no? Me está engrandeciendo mi hijo, ¿sí? Me está viendo a través de una lupa gigantesca. Y la Biblia nos dice que engrandezcamos, que magnifiquemos al Señor, a nuestro Padre, que lo veamos así de grande, que lo veamos invencible, porque Él es invencible, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Para poderlo ver como lo debemos de ver, tenemos que engrandecerlo. Quiere decir que lo hacemos mayor y más grande y más poderoso que cualquier situación, problema, enfermedad, tribulación, angustia, temor, cualquier cosa en tu vida. Tú engrandeces a Dios. Quiere decir que cualquier montaña que venga sobre ti, tú pones a Dios más grande que eso, ¿sí? Le haces así, zoom, como en el celular, ¿no? Nomás así la haces. Y ese lugar de descanso viene cuando vemos a nuestro Padre grande. Cuando lo engrandeces, lo magnificas,
entonces puedes descansar. Pero ¿qué pasa si lo ves chiquito y sin poder? Entonces sí, que miedo, ¿no? Si papá no está, entonces hay temor. Cuando era niño tal vez así te sentías, pero cuando llegaba papá, ¿alguien recuerda haber suspirado así cuando era niño? Sin papá, sin mamá, no sabes qué, pero cuando llegaba ya, ¿qué es eso? Es descanso. Pero estamos hablando de un descanso interior. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Puede descansar dentro de mí cuando llegó mi papá. ¿Ok? Y con nuestro Padre Celestial, Él quiere que así lo veamos, que así lo tratemos, que nuestro descanso viene de su grandeza, de Él siendo nuestro Padre. ¿Sí? Ok. Grandes cosas suceden a la gente que sabe dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Ok? Muchas veces cuando algo sucede en nuestra vida o alguien habla mal de nosotros en el trabajo o alguien hizo un chisme o algo, que inmediatamente ¿qué hacemos? Nos armamos y vamos a la batalla, ¿no? A guerrear, a luchar con quién hizo, quién dijo, qué pasó. ¿Sí? Pero grandes cosas suceden para los que aprenden a dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Para los que aprenden a descansar en su Padre y dejar que su Padre se haga cargo de ellos. Vamos a ver Ruth capítulo 3, versículo 18. Dice, entonces dijo Noemí, le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Ok? Esta imagen que nos está dando el Señor aquí es la imagen del Padre Celestial a nosotros. Boaz, ¿ok? Es el hombre que se resuelve y dice que Boaz no va a descansar hasta que el asunto se resuelva hoy. En otras palabras, le estaba diciendo a Ruth, Ruth, puedes descansar, porque él no va a descansar hasta que el asunto sea resuelto hoy. ¿Están ahí? Y esa es una imagen de nuestro Padre Celestial. Ahora, Boaz, les voy a decir quién es Boaz. Boaz, no Buzz Lightyear, Boaz, ¿ok? Boaz era el redentor. Y en ese tiempo, cuando una persona estaba en aprietos y tenía un familiar que era rico, ese familiar rico podía ayudarles y podía salvarlos a ellos si así lo deseaba. ¿Okay? Entonces estaba este asunto porque Ruth no tenía dónde vivir, su esposo había muerto, entonces era viuda, ¿okay? Y estaba en aprietos, no tenía dinero, no tenía lugar donde vivir, nada. Pero Boaz, un hombre rico, era su redentor. Él tenía derecho a redimirla a ella, lo que quiere decir que le hubiera ayudado, hubiera dado donde vivir, hubiera dado tierras. Y la cosa estaba que, pues imagínate, cuando uno está así, sin saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cuántos algunos están ahorita en una situación donde están esperando oír una decisión? Están contando los minutos, ¿no? Contando los segundos, esperando la llamada, esperando el email, esperando la respuesta. ¿Sí? Y aquí nos dice, espera, descansa hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque Boaz no va a descansar hasta que esto se haya resuelto. ¿Sí? Dios no descansa hasta que se haya resuelto tu asunto, cuando tú descansas en Él. ¿Sí? Cuando tú estás ansioso, preocupado, temeroso, mordiéndote las uñas, ¿sí? Eso no es descansar. Entonces Ruth no estaba segura si Boaz iba a redimirla, pero Noemí le dijo, descansa, ¿sí? Descansa. Descansa de tu preocupación. Ven conmigo a Gálatas 5.
Navidad, tantas cosas que hacer, tantos lugares que ir, tantos preparativos y cosas donde a veces la gente no descansa, está preocupada, está ansiosa, ¿sí? Necesitan más dinero que todo el año, ¿no? Y están preocupados y están ansiosos. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto con? Nuestra carne quiere preocuparse. Nuestra carne naturalmente se pone ansiosa, se preocupa, se estresa. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestra carne, porque nuestra carne quiere llevarnos a lograr las cosas nosotros mismos, a ganarnos algo. Para nosotros es un poco foráneo la idea de descansar, específicamente cuando hay algo pendiente, ¿sí? Cuando hay algo que estoy esperando, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo descansar. Nuestra mente está todo el tiempo está corriendo y está pensando si va a pasar, si va a llegar a tiempo, si se va a hacer, si no se va a hacer, y qué voy a hacer si esto pasa y si esto no pasa. ¿Sí? Pero aquí dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿qué es caminar en el Espíritu? Vamos a ver, ¿qué es caminar en la carne? El caminar en la carne, por ejemplo, el caminar en la carne no es las cosas malas o el pecado sexual, ¿sí? Ese es el resultado, el producto o el fruto de caminar en la carne, ¿sí? El caminar en la carne es depender en ti mismo y en tus propios esfuerzos. Eso es caminar en la carne. Cuando hablemos de la Biblia que nos habla de la carne, de estar en la carne, caminar en la carne, es eso. El depender de ti mismo y de tus propios esfuerzos para lograr algo. Porque eso totalmente deja a Dios afuera de la situación. Caminar en el Espíritu es descansar. Caminar en el Espíritu es aprender a descansar. Diga conmigo, descansar. ¿Okay? Cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, es entonces que no cumples los deseos de la carne, porque la carne ni siquiera está siendo incitada. ¿Por qué? Porque estás caminando en el Espíritu. Porque no estás viendo a tus propios esfuerzos para lograr algo, sino estás viendo al Espíritu Santo para ayudarte y al Espíritu Santo para descansar en Él y salir de esa situación. Puedes estar en paz porque sabes que tu Redentor no va a descansar hasta que se haya resuelto el asunto. ¿Estás ahí? ¿Cuántos tienen asuntos no resueltos ahorita? Yo también. Asuntos no resueltos, ¿sí? Y ocupan tanto tiempo de nuestra mente, de nuestra energía, de nuestra fuerza, ¿sí? Asuntos no resueltos. Pero Dios nos está enseñando y nos dice, cuando estás preocupado, cuando estás ansioso, cuando estás temeroso, estás caminando en la carne. ¿Sabes que hasta tus oraciones, tus confesiones de la palabra de Dios, tus remas, todo eso, ¿sabes que eso también puede ser caminar en la carne? Muchos dicen, porque muchos van y oran, ¿no? Y Señor, te pido por favor, gracias. Ay, y ahí está, no, y ojalá me va a contestar, no me va a contestar, ya no me contestó, lo oigo, no me ha dicho nada. Eso es todavía caminar en la carne, no en el Espíritu. Cuando tú le pides al Señor, cuando tú le entregas al Señor las cargas, tienes que aprender a descansar en Él. Ya llegó papá. Y mi fe me dice que Él no va a descansar hasta que se haya resuelto el asunto. ¿Amén? Ahora, muchos piensan que el hablar de descanso, como estamos hablando hoy, va a producir un montón de perezosos y flojos que no se levanten del sillón, ¿no? Pues
El pastor dijo que descansemos, así que "Ay, hoy no quiero ir al trabajo, Señor". No, no, no estamos hablando de no hacer nada, ¿sí? El descansar en el Señor, caminar en el Espíritu, va a producir mucha más actividad en tu vida, pero va a ser más productiva y más efectiva de lo que puede haber sido antes, ¿sí? El descansar en el Señor, caminar en el Espíritu, lleno de paz, sabiendo que Él está trabajando hasta que el asunto sea resuelto, ¿sí? Eso produce resultados porque Él es el que está trabajando ahora. Y Él te lleva y ahora te guía Él a hacer ciertas cosas que son las más importantes, ¿sí? Cuando descansas en Él, Él te guía a hacer lo que realmente es necesario hacer. Entonces ahora estás activo y tal vez hasta más activo que antes, pero ahora lo estás haciendo de un lugar de descanso, no de un lugar de ansia y de preocupación. Si me entiendes, tu corazón ahora está descansando en Él. Ahora estás caminando en el Espíritu. Él es el que te está guiando, Él es el que te está apuntando y te dice, en vez de hacer 500 llamadas, ¿sí? Y estar preocupado por eso, dice, haz esta llamada. ¡Pum! Y esa es la llamada que necesitabas hacer, ¿sí? ¿Están ahí? Es caminar en el Espíritu. Caminar en la carne dependo de mis propias fuerzas, yo lo tengo que hacer y ay, Dios si quiere que me ayude, si no, pues yo lo voy a hacer. Y a veces pensamos así. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que lucha, después del siguiente versículo ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo, disculpe, 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que el Espíritu Santo dentro de nosotros lucha con nuestra carne. Ahora, aquí viene una pregunta capciosa. ¿Tú quién eres? ¿Eres tu carne? ¿Tu cuerpo? ¿Esto eres tú? ¿O eres tu alma, tus pensamientos, tus emociones? ¿O eres un espíritu? Eres un espíritu, ¿sí? Que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Okay? Entonces aquí la Biblia nos está enseñando que nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y emociones lucha contra el espíritu. ¿A dónde nos deja eso a nosotros? Eso nos deja a nosotros fuera de la lucha como espectadores solamente. O sea que podemos descansar en el Señor, ¿sí? Viene mi carne y mi carne está luchando, pero yo no me identifico con mi carne. Yo sé que yo no soy mi carne. Esa preocupación, ese temor, esa ansiedad, esa lujuria, esos deseos malos o esa tentación, eso no soy yo. Yo no soy eso. Esa depresión, esa tristeza, yo no soy esa tristeza, esa depresión. ¿Quién soy yo? Yo soy un espíritu que tengo alma, sentimientos, pensamientos, carne, ¿sí? Y vivo en un cuerpo. Pero aquí dice que el Espíritu Santo se opone y lucha con mi carne. Entonces yo ya no más me identifico con mi situación, la ansiedad. Yo decido descansar en el Señor y digo, Señor, es tu problema. Lucha con mi carne, lo que sea. Pero yo me salgo. Siempre, cuando aprendemos a despegarnos de nuestros sentimientos y a despegarnos de esas cosas, empiezas a verlo más fácil. Porque Dios no quiere que tú andes luchando, que tú andes batallando, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo, Él se puede hacer cargo de la carne. Solamente tienes que echar un paso atrás y descansar en el Señor. ¿Están ahí? Entonces, podemos aprender a vivir una vida de soltarnos de las cosas y los problemas y entregárselos al Señor. ¿Queremos ver a nuestros hijos ser exitosos, caminar con el Señor? Entrégaselos al Señor, ponlos en las manos del Señor, ¿sí? ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? No, seamos honestos, ¿no? Preocupones, ¿no? Cuando nos preocupamos y estamos ansiosos, ¿sí? O con temor acerca de nuestros hijos,
no le estamos dando lugar al Señor de trabajar. Ouch. Porque no estoy descansando en el Señor, no estoy confiando que Él es suficientemente poderoso y los ama lo suficientes para hacer la obra. ¿Sí? No quiere decir que no voy a disciplinar, no quiere decir que no voy a corregir, no quiere decir que ya voy a ser un padre ausente. ¿Okay? No quiere decir eso. Significa que puedo corregir, que puedo disciplinar de un lugar y de una posición de descanso, sabiendo que no soy yo, ni mis esfuerzos, ni mi carne lo que va a lograr que Él cambie, o que ella cambie, o que ella se mantenga en el camino del Señor, sino que es mi Padre Celestial que los ama más que yo, el que los salvó y el que los redimió, el que también los va a mantener. Amén. Tengo muchísimo más, pero ya me pusieron la carita triste, así que vengan el próximo domingo para que terminamos esto. El descanso, familia. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y recuerda, no significa inactividad o pereza. Significa poner nuestra fe en que nuestro Padre no va a descansar hasta que el asunto haya sido resuelto. Amén. Da un aplauso, Señor, si aprendiste algo.